Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El tema de hoy, imágenes sensoriales. Para ello, veremos la definición de imágenes sensoriales, su función, la clasificación. Los propósitos para esta clase: identificar las imágenes sensoriales, interpretar el sentido de las imágenes sensoriales, y tenemos a nuestros compañeros Joseca y Dani en la cocina. A ver, ¿de qué están hablando? Me encanta el pororó y su aroma. ¿Y cómo suena cuando se cocina? Pop, puff, puff. Lo describes tan bien que lo puedo percibir a través de los sentidos, dice Dani. Es la idea, le dice Joseca. Entonces veamos la definición de imagen sensorial. Es un recurso estilístico que consiste en transmitir ideas directamente relacionadas con la expresión de los sentidos relacionados con la vista, el gusto, el tacto, el olfato y la audición. Ahora veremos algunos ejemplos. Verde cumbre en todo el horizonte. Vemos una imagen que se percibe por medio de la vista. Verde cumbre. Luego tenemos el gélido viento, que se percibe a través del tacto. Y por último, agua fresca y cristalina, en donde podemos percibir a través del gusto y también del tacto. Cascada rugiente, otro ejemplo que tenemos en donde utilizamos los sentidos para poder percibir esta imagen. Cascada rugiente, vamos a escuchar el sonido de la cascada en este caso. Vamos a ver ahora la función. Tenemos a Joseca que dice: me encanta el pororó y su aroma. ¿Y cómo suena cuando se cocina? Pop, puff, puff. Y lo vemos ahí muy entretenido con su pororó. El objeto de las imágenes sensoriales es activar las emociones del lector, creándole en su imaginación una imagen virtual de sensaciones que consiguen aumentar la expresividad. Entonces, en este ejemplo, vemos que Joseca no dice solamente me encanta el pororo, sino utiliza los sentidos para expresar cómo es, qué aroma tiene. Ahora vayamos a la clasificación de las imágenes. Tenemos la imagen visual referida a la vista. Y como ejemplo, el sol ilumina el cielo y las aguas del mar. Entonces vemos en este verso que todo lo percibimos a través de la vista. La imagen visual cromática. Tenemos esta imagen y el ejemplo dice: veo el verde de la selva en tus ojos. Entonces, la imagen visual cromática se refiere a los colores. Y tenemos la imagen visual cinética, se refiere al movimiento, a las vibraciones. Nuestro ejemplo dice: la estrella fugaz traza el cielo a toda velocidad. Es una imagen visual cinética. Luego tenemos la imagen auditiva. Tenemos el sonido de los pajarillos
Y nuestro ejemplo dice, la sinfonía del trinar de las aves. Y se refiere al oído porque lo percibimos con el oído. La imagen táctil, referida al tacto. Adoro las frías caricias del viento. Entonces vemos como este poeta está refiriéndose a las caricias del viento. La imagen gustativa, referida al gusto, el dulce y fresco sabor de las sandías. Entonces, a través del gusto podemos expresar esta imagen. La imagen olfativa, referida al olfato. Y tenemos como ejemplo, las magnolias perfuman la tarde. Bueno, llegamos así a la evaluación de la clase y tenemos como ejercicio, identificamos el tipo de imagen sensorial en los siguientes textos. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Es una imagen auditiva, un vuelo de gritos. El siguiente texto, pongo delante el sabor aún reciente de ese primer sorbo y siento estremecerse en mí algo que se desplaza. ¿Qué imagen es? A ver, imagen gustativa, habla del primer sorbo, del sabor. Si pensaste así, estás en lo correcto. Apenas si percibo el reflejo neutro donde se confunde el inacible torbellino de los colores removidos. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué imagen es? Si dijiste imagen visual, estás en lo correcto. Seguimos. Identificamos las imágenes en los versos subrayados. Aquí les presento una poesía. El título es Árboles. Y tenemos resaltadas algunas imágenes, trazando paisajes con ramas que se entrelazan. ¿Qué sentido, qué tipo de imagen ustedes dicen que es? ¿Cómo perciben esta imagen? A través de la vista, del gusto, vayan pensando y les digo la siguiente frase: rugosos troncos. ¿Cómo yo voy a percibir que un tronco es rugoso? Piel áspera, también tenemos subrayado. Aromas pintan el silencio. Perfumes de pino, cedro y tierra mojada. El crujir melódico despierta la audición. ¿Con qué sentido te parece que se relaciona? ¿Qué imagen es? Y luego, como un concierto natural. Seguro que tenés la respuesta y ahora vamos a corroborar si está bien. Trazando paisajes con ramas que se entrelazan es una imagen visual. Rugosos troncos, imágenes táctiles. Aromas pintan el silencio. Perfumes de pino, cedro, imagen olfativa. Imagen auditiva, el crujir melódico, despierta la audición y concierto natural. He aquí la respuesta a las imágenes en estos versos subrayados. Llegamos al resumen de la clase y vamos a ver qué están haciendo Joseca y Dani. Hace rato estaban en la cocina, ahora en las salas de la casa y ¿sabes, Joseca? Pusiste tanto sentimiento en la descripción del pororó que no puedo olvidarlo. Vamos al cine. Espera, ¿vos querés ir a ver la película o comer el pororó? Las dos cosas, le responde Joseca. Llegamos al final de la clase. Hoy aprendimos con Joseca y Dani lo que son las imágenes sensoriales. Yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar,
sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.